coded in your greed. I won't give you the power, but I need you to see Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a control. continuar con esto de las funciones y particularmente vamos a ver límites y las funciones, ¿no? Vamos a ver la relación ahora que hay con límites y funciones y con representabilidad, de hecho. Ya no sé si me va a dar tiempo de ver lo de las funciones, pero al menos lo de representabilidad sí me debería dar tiempo. Entonces, para eso necesito yo algunas definiciones porque van a ser importantes para las notaciones que vamos a ver y porque son definiciones importantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta definición. Vamos a empezar con una categoría pequeña ahí y vamos a decir que esta categoría es filtrada si tiene todos los colímites o si tiene todos los coconos finitos, ¿no? Entonces, es una categoría pequeña y es filtrada. Esto lo queremos para hacer índices, pero en la categoría I vamos a decir que es filtrada si tiene todos los coconos finitos. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que si me tomo cualquier diagrama finito, entonces, por ejemplo, f de ji, y entonces no, básicamente lo podemos pensar como un subconjunto de i. O sea, estoy tomando un diagrama finito j de i, que esa es la notación. Entonces, que sea finito quiere decir que la cantidad de morfismos de J es finito, o sea, es una categoría donde una categoría indexante, donde la cantidad de morfismos es finito, eso en particular implica que la cantidad de objetos es finito, ¿verdad? O sea, no es que los morfismos entre un par de objetos sea finito, sino que todos los morfismos sean finitos, y eso en particular implica que hay una cantidad finita de objetos. Entonces, existe un cono con forma J. Entonces, ¿qué quiere decir que una categoría pequeña sea filtrada? Que para cualquier diagrama finito en esa categoría, cualquier diagrama finito, existe un cono con esa forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en la mayoría de los casos en los que estamos trabajando, ¿verdad? Los límites que hemos estudiado como productos fibrados, productos finitos, sumas directas finitas, etcétera, son casos particulares de estos, ¿no? Son diagramas de ese tipo en una categoría. Lo que pasa es que aquí la categoría I también vamos a querer que sea una categoría indexante. Y entonces, esto en particular, aquí se los puse más detalladamente, que para cualquier colección finita de morfismos, como esa que está ahí, no quiere decir que sea esa exactamente, va a existir un cocono, perdón, un cocono, o sea, alguien que está por abajo, y aquí, de hecho, me equivoqué en la dirección de las flechas. La dirección de las flechas tiene que ir para abajo, ¿verdad? La dirección de las flechas va para abajo porque es un cocono. De tal manera que esto conmuta, ¿no? Entonces, estas que están aquí en realidad no son flechas. Lo debería de borrar. O sea, las flechas son para abajo porque es un cocón. ¿De acuerdo? Entonces va a ser filtrante si siempre que tengo un diagrama va a haber un elemento más adelante, por decirlo así, de tal manera que tengo flechas hacia ella. Entonces, eso es lo que quiere decir que y esto me lleva a la definición de que ¿qué sea un diagrama filtrado? Entonces, un diagrama filtrado, pues ya saben que es un funtor que va de una categoría pequeña I a C. Vamos a decir si es filtrado, si la categoría indexante es una categoría filtrada. ¿Ok? Entonces, un diagrama filtrado es aquel cuya categoría indexante es una categoría filtrada. Esto a lo que nos lleva es que, pues, como en el caso de diagramas finitos, que yo lo pongo así muchas veces filtrado, y eso lo que quiere decir es que siempre hay un morfismo hacia adelante, ¿no? Eh, entonces, y vamos a decir así mismo que un colímite filtrado es un colímite sobre un diagrama filtrado. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo filtrado está relacionado a que la categoría indexante sea una categoría filtrada. ¿Ok? Entonces, el ejemplo clásico, el ejercicio clásico, es que si yo me tomo un conjunto parcialmente ordenado, un poset, con un orden parcial, ya saben, entonces el orden es dirigido, y solamente si, como categoría, es una categoría filtrada. Entonces, recuerden que un orden es dirigido si dados dos elementos cualesquiera, ¿verdad? Siempre va a existir un elemento que es más grande que ellos dos. Entonces, en un orden parcial no necesariamente puedo comparar a dos elementos, ¿verdad? No hay necesariamente forma de compararlo, pero va a ser filtrado, o un orden parcial va a ser dirigido, también se le llama filtrado, y siempre existe uno que sea más grande que ellos, ¿de acuerdo? ¿Sí? En un orden. Entonces, el ejemplo típico de una categoría filtrada son justamente los órdenes dirigidos o los sistemas dirigidos o los órdenes dirigidos, ¿no? Un POSET con esta característica. Entonces, de alguna manera, esta definición de categoría filtrada, pues es una generalización para poder hacer lo mismo que hacemos con conjuntos dirigidos, pero en términos categóricos, ¿no? De hecho, básicamente es equivalente, ¿no? Entonces, así como tenemos la definición de categoría filtrada, pues yo puedo tener la definición de categoría cofiltrada. Y entonces es básicamente lo mismo, pero en vez de tomarme coconos, me voy a tomar ahora conos. Fíjense que el lenguaje no ayuda mucho, ¿verdad? Porque lo hicimos filtrado y entonces ahí son coconos. Y luego es cofiltrado y lo que tenemos son conos. Pero este juego sucede todo el tiempo en teoría de categorías.
Entonces hay que tener cuidado con esas definiciones. Pero entonces es una definición completamente análoga, ¿no? Ustedes pueden reescribirla, entonces sería con un core. Entonces, en general, lo que estamos teniendo es esto, ¿no? Que si yo tengo una categoría pequeña ahí, va a ser esta filtrada si solamente si cumple las propiedades o las mismas propiedades básicamente que cumplen los sistemas o cuando y es un conjunto, o sea, los posets filtrados o los posets dirigidos. ¿Qué quiere decir? Pues para empezar, que la categoría indexante no tiene que ser la categoría vacía. Dos, que para cualquier par de objetos en la categoría siempre va a existir flechas a un tercer elemento K, ¿no? De I a K, ¿sí? De I a K, que pertenecen, por supuesto, al diagrama, o sea, que van a estar en la categoría, en el conjunto indexante I. Y que siempre que tenga, esta es una condición particular, pero esa es necesaria para la generalización, es decir, para esto de los conos, es que siempre que tenga dos flechas de I a J, vamos a llamarlas U y B, estas dos flechas, me va a decir que va a existir un objeto K y una flecha de J acá, o sea, del codominio acá, de tal manera que las composiciones respectivas sean la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, tener una categoría filtrante es equivalente a decir, a dar estas tres condiciones en la categoría indexada, que eso es equivalente a decir que existen todos los conos. Ustedes lo pueden reflexionar tantito y pueden darse cuenta que no es nada más las dos condiciones, uno y la dos, ¿verdad? O sea, en principio eso es, digamos, lo que es el conjunto dirigido, pero para que existan los conos realmente necesito esta propiedad tercera. El punto con los conjuntos parcialmente ordenados es que realmente existe nada más una flecha entre I y J, que es el orden, ¿verdad? Cuando es I menor que J. Entonces, cuando yo hago esta generalización a categorías, pues en principio estoy aceptando más de un morfismo entre dos objetos. Y entonces la manera de resolver eso es que estos dos morfismos se igualan cuando me voy al tercer objeto. O sea que básicamente no ven la diferencia, ¿no? Esa es una propiedad importante para cuando calculemos límites, ¿no? Sobre categorías filtradas. Entonces sí les queda claro que en la categoría de posets, cuando me tengo un poset dirigido, esta tercera condición no aparece o aparece más bien trivialmente, ¿no? Entonces, hay que convencer, se los pongo en naranja, se tienen que convencer que, por supuesto, si yo tengo todos los conos finitos, estas tres condiciones se cumplen. La tercera condición es una condición de conmutatividad realmente, ¿no? Es la condición de conmutatividad que tenemos en los conos. Pero lo que no es tan inmediato, pero tampoco es difícil, es convencerse de lo contrario, que si tengo estas tres condiciones, entonces la categoría I es filtrada, ¿no? Disculpa una pregunta. Sí, Aquí viendo esta definición de categoría filtrada y cofiltrada, si sí, pedimos que sean ambas, esto podría verse que tiene estructura de latiz, es decir, ese es un poset látiz. tiene máximos y mínimos, ¿no? Sí, a ver, es decir, todos los látices son en particular una categoría, todo látiz es en particular una categoría filtrada y cofiltrada, ¿no? Eso seguro. A ver, ahora déjame ver, si yo tengo esta condición, entonces yo estoy teniendo como cotas superiores, lo que no me queda claro es que exista una mínima cota superior, ¿no? Es decir, que tenga supremos y que tenga ínfimos. Estoy pensando a lo mejor en ejemplos en donde es una categoría filtrada como esta, pero a lo mejor no tengo mínimas. O sea, si es finita, pues sí, ¿verdad? Si es pequeña, sí. Si es pequeña, sí, porque es perdón, si es finita, sí. Si es una categoría pequeña como categoría de conjuntos, estoy pensando que puede existir algún conjunto que tenga cotas superiores, pero que no tenga supremos o ínfimos. Y casi estoy seguro que la puedo construir a partir de los números reales con los ejemplos clásicos. Entonces, hay que tener cuidado porque el hecho de que existan cotas superiores o elementos que mayoren y minoren no garantiza la existencia de ínfimos y supremos, que es algo que en principio yo necesitaría para un marco, ¿no? Para la definición de que es un marco que es Ujú. como una látiz con ínfimos y supremos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Nuevamente es una pregunta interesante, pero casi estoy seguro que si me tomo ciertos subconjuntos de los reales, podría tener cotas superiores, pero no ínfimos, ¿no? Entonces me estoy pensando en sucesiones, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, a ver si, buena pregunta nuevamente, Leonardo. Entonces, esa pregunta hay que pensar, ¿no? Está excelente. Hay que pensar esa pregunta, a ver si una categoría filtrada implica automáticamente que tengo supremos ínfimos. No creo. Sinceramente no lo creo, pero vamos a verlo. Lo que sí es cierto es lo contrario, ¿verdad? Si tengo una látiz con supremos ínfimos, entonces seguro es una categoría filtrada. De hecho, en teoría de categorías y en teoría de topos, esto es lo que se llama un marco casi, ¿verdad? Es una látiz que además sí cumple ciertas condiciones con los ínfimos y los supremos, una condición de distributividad. Y eso es algo bien importante en la teoría de topos. Es un tipo especial de topos, se llama un marco. Pero sí, bueno, son cosas particulares, ¿no? Tienen que existir los ínfimos y los supremos.
Ujú. Sí, ¿no? Estoy pensando incluso, por ejemplo, cuando toman R2 con el orden como lexicográfico, ¿verdad? Como el orden lexicográfico, por ejemplo. Para cualesquiera dos elementos siempre existe uno que sea mayor, pero no existe uno ínfimo. ¿O sí? No, ¿verdad? Porque no necesariamente dos de ellos son comparables. Ah, no, aquí sí son comparables. Todos los elementos. Aquí son comparables los elementos. Pero estoy seguro que pensando tantito podemos construir un orden, ¿verdad? Que siempre tenga uno para adelante, pero que no exista uno ínfimo. Ya estoy seguro que lo puedo hacer. Ok. Bien, bueno, entonces se queda esa pregunta. Entonces les queda claro que hay la versión completamente análoga para cofiltrada, ¿no? Para la categoría cofiltrada, ¿no? Se reescribe en términos idénticos. Entonces, ahora vamos a definir una nueva categoría, que es la categoría de sistemas inductivos y su análoga, que es la categoría de sistemas proyectivos o sistemas, sí, sistemas proyectivos. Y aunque el libro de Lestum lo utiliza con cierta regularidad, realmente a veces le podemos dar la vuelta a esto. O sea, a veces no es útil, pero siempre se le puede dar la vuelta. Pero bueno, de todas maneras lo voy a definir porque algunos ejercicios vendrán con esto. Entonces, vamos a tomarnos una categoría y entonces vamos a definir una nueva categoría que va a ser la categoría de objetos inductivos o dirigidos, también le llaman, ¿no? Y en vez de objetos, Lestum le llama objetos, pero creo que aquí en México lo conocemos como sistemas o la definición más correcta, yo pienso que en español sería llamarle sistemas más que objetos, de sistemas dirigidos o sistemas inductivos, y su dual que sería de sistemas proyectivos, ¿no? O de límites, además de proyectivo, ¿cómo le dicen? Es dirigido, i- inductivo, proyectivo, este, no me acuerdo cómo le dicen, pero también tiene un nombre, pero bueno, es la dual. Entonces, ¿qué son los objetos inductivos? Entonces van a ser diagramas filtrados, ¿no? O sea, van a ser diagramas sobre una categoría filtrada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, los objetos dirigidos o los objetos inductivos son simplemente diagramas sobre una categoría filtrada, ¿de acuerdo? Ese es un diagrama. ¿Y quiénes van a ser los morfismos? Entonces, para definir los morfismos, entonces yo tendría que tomarme dos objetos inductivos, o sea, dos de estos diagramas filtrados. Y entonces la forma de definirlo es como tómate, hay que recordar aquí que el límite, o sea que el funtor ohm es covariante en una variable y es contravariante en otra variable, y por eso es que salen los límites de un lado y del otro, pero realmente lo que nos estamos tomando es, por ejemplo, el límite con una rayita, la rayita en el sentido de izquierda a derecha. Recuerden que esa cosa es lo que es el colímite, ¿no? Así denotan algunos autores colímites, y sobre todo es más usual cuando estoy en diagramas dirigidos, que la notación de colímite se haga exactamente así. Es el límite directo, también le llaman, ¿no? El colímite es el límite directo, y eso usualmente cuando lo hacen cuando tengo categorías, diagramas dirigidos, perdón, se denota así, como límite directo, pero por ejemplo el STUM lo hace indistintamente. Para él un límite dirigido, un límite como eso, es simplemente límite categórico. Así denota el límite categórico. En realidad, si lo piensas, Tito, si no hay razón para hacer la distinción, es como que básicamente lo mismo. Cuando mucho sería para agregarle esta situación de que el sistema es un sistema dirigido, pero también lo puedes decir, ¿no? Y utilizar esta notación en general para los límites categóricos, ¿ok? Entonces, este límite que se llama el límite dirigido o el límite directo, muchas veces cuando mi categoría es una categoría dirigida, y esto es un sistema dirigido, pues es el primero, que está en la variable xy cuando el funtor ohm es covariante, ¿verdad? Y la segunda, en la segunda variable, cuando el funtor es contravariante, entonces sale como el límite, que es en realidad el límite proyectivo, ¿verdad? Entonces, recuerden esta dualidad, ¿verdad? Límites categóricos, en categorías filtrantes al menos, corresponden en diagramas filtrantes, límites categóricos corresponden a lo que se llaman límites proyectivos. Y colímites corresponden a límites directos. Entonces ahí nuevamente esta dualidad. También les llaman límites inversos o límites directos. A veces límites inversos era la palabra proyectivo o inverso, ¿no? Era la palabra que estamos buscando. Entonces, directo o de un sistema dirigido o proyectivo o inverso, ¿no? Pero, ojo, límite categórico es el proyectivo o el inverso. O límite categórico es el dirigido, el directo. ¿Ok? Eso siempre hay que recordar. Entonces, esta definición, donde se definen así los morfismos entre objetos inductivos, ¿no? Lo que son estos objetos inductivos, pareciera un poco artificial.
Pero lo que están queriendo decir es que fíjense que cuando yo tengo un sistema inductivo, no necesariamente existen límites. Ustedes saben que en una categoría no necesariamente existen los límites. De hecho, las categorías donde existen los límites reciben un nombre especial, ¿no? Completas, psicocompletas o completas. Si existen solamente los límites finitos, se dicen que son completas finitas o cocompletas finitas, si existen los colímites finitos, etcétera, ¿no? O sea, en una categoría en general no tienen por qué existir los límites, pero a pesar de que se haya sistemas dirigidos puede haber siempre, pero los límites de esos sistemas dirigidos no necesariamente existen. Pero la definición de estos sistemas dirigidos es la adecuada o se está haciendo ad hoc para que en el caso de que existan, conmuten con límites. Ajá, es lo que justamente estamos queriendo hacer. Entonces, esa es la observación. Si los límites estos existen, los límites categóricos, que son los límites, estos colímites, perdón, estos son colímites, ¿no? Si estos colímites existen, entonces la definición de inductivo es justamente la definición que se necesitaría para decir que los morfismos entre sistemas inductivos son exactamente los morfismos entre los respectivos colímites. ¿Ok? Ojo con mi dislexia, ¿ok? Ahorita traté de ser muy claro entre cómo se revierten los límites y colímites, pero a la hora que hablo, de repente rápido, se me va la onda, ¿no? Estos son colímites, ¿ok? Y son coconos en el caso inductivo, ¿ok? Entonces, la definición se hace explícitamente para que esto suceda. Y ustedes lo pueden pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, dar un morfismo entre los dos colímites? En particular, es un morfismo entre los respectivos coconos, porque los colímites son coconos, ¿de acuerdo? Y entonces, dar morfismos entre los coconos, de alguna manera me gustaría decir que los puedo recuperar entre los morfismos de los respectivos sistemas, de los respectivos diagramas. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Que yo puedo recuperar los morfismos entre los límites de los respectivos diagramas. Recuerden que los coconos son objetos iniciales. Entonces, si yo tengo el diagrama y su cono al morfismo, ¿lo ven? Estoy hablando con las manos, ¿no? Tengo el diagrama y el morfismo al cono, tengo los morfismos, y si lo compongo con el morfismo de entre los límites, pues me da un diagrama me da un cono, ¿verdad? Me da un cono sobre el otro sistema, y entonces eso quiere decir que tengo esa situación. Pero lo interesante es el caso reverso, ¿verdad? Que yo puedo garantizar que existe en el otro lado. Es decir, que si tengo un morfismo al cono que está acá, que lo pueda extender al límite de ese sistema, ¿no? O sea, yo tengo un cono de aquí, de los x's o de los y's, al límite de las y's. Si yo tuviera un morfismo de aquí, lo interesante es pensar cuándo ese morfismo de conos induce un morfismo del cono de aquí para acá, ¿no? Del cono de x, o sea, del límite de x para allá. Bueno, eso me lo da la propiedad universal justamente del límite. El límite, como es objeto inicial de ese diagrama, me garantiza que existe ese morfismo. Entonces, la pregunta es, bueno, ahí al límite ya está, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un morfismo entre los respectivos sistemas proyectivos, es decir, entre los x's y los y's? ¿Qué condición le tengo que pedir para que eso se vaya al cono? ¿Verdad? Entonces, ¿qué condición le tengo que pedir para que eso se vaya al cono y me dé el mismo objeto, que sea el mismo límite? Pues tiene que haber un morfismo entre los sistemas respectivos, ¿verdad? Y entonces, esa es la definición, básicamente. Los morfismos entre los sistemas respectivos, pues van a ser los morfismos, pero no cualesquiera morfismos como yo quiera, sino que me respeten de alguna forma el diagrama, que me respeten la estructura del diagrama para que yo pueda entonces jugar con los morfismos respectivos. Esa es la idea de la situación, ¿no? Por eso es que se define así. Entonces, piénsenlo con calmita, hagan su dibujito con los diagramas para que vean que esta idea es la que se está preservando. Entonces, la observación que les hago es, en el caso que los límites existan, los colímites existan, perdón, en este caso, en caso que los colímites existan o los límites directos existan, entonces esta definición es la adecuada o es la que se tiene que hacer para que se tenga esta igualdad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a otra definición. Bueno, la definición es justamente la definición dual para sistemas o objetos proyectivos, ¿no? Entonces, nuevamente no la escribo, pero si lo puedo hacer para estos objetos inyectivos y es una definición, entonces también la puedo hacer para objetos proyectivos, y entonces tengo la categoría de objetos proyectivos o de sistemas proyectivos, ¿no? Este, Eh, ah, pues lo que hay que hacer, el ejercicio, es ver que en efecto forman una categoría, ¿verdad? O sea, le estoy diciendo que estoy diciendo la categoría, lo único que hice fue decirles quiénes eran los objetos y quiénes eran los morfismos, y entonces hay que ver que tiene identidades y que el sentido de composición es el sentido de composición natural, ¿verdad? Entonces hay que decir quién es la composición de sistemas, pero como la composición de sistemas está dado en términos de los homomorfismos de los objetos entre X y Y, que hacen que salgan estos diagramas, ¿verdad? Entonces se puede definir también en términos de las propiedades de límites, ¿no? ¿Sí? Entonces, la composición, digamos, es la composición natural,
pero recuerden que hay que decir claramente cómo es la composición, ¿no? Entonces, parte del ejercicio es que vean que cómo se define la composición o cómo se tiene que definir la composición de sistemas y que concuerda con todo lo que tiene que concordar, ¿no? Que tengo asociatividad, que tengo identidad, bla, 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 identidades, ¿ok? Entonces, un ejercicio nuevamente de esos que les digo es hacer el yoga de la situación. Entonces, en particular, ver que ambas son categorías. En particular, también pueden ver cuál es la relación de los sistemas inductivos y los sistemas proyectivos respecto a tomarse la categoría I y la categoría opuesta. Ajá. O sea, claramente los sistemas proyectivos los puedo definir en términos de la categoría opuesta I. Entonces, es decir, si una categoría I es filtrada, su opuesta es cofiltrada, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Entonces, sería la situación aquí análoga. Entonces, por eso es que muchas veces nada más se ocupa uno de objetos filtrados y la parte cofiltrada, pues es exactamente análoga tomándose la opuesta, ¿no? Los límites y los colímites. Aunque hay que tener cuidado porque no es cierto que todos los resultados que se cumplen para límites se cumplen para colímites. O sea, es decir, no directamente, hay que adecuarlos en todo el contexto, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Hay que adecuarlos en todo el contexto, no es cierto que siempre suceda. Entonces tenemos una serie de ejercicios que son más o menos claros, que tengo un funtor de la categoría C a la categoría de objetos inyectivos, inductivos, que es un funtor fiel y pleno. ¿No? Entonces, a ver, antes de decirles cómo creen que vaya este funtor, es un funtor más o menos natural. ¿Cómo iría un funtor que sea fiel y pleno? O sea, que lo que me estoy dando es como una subcategoría. O sea, en otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que la categoría C la podemos entender como una subcategoría de los objetos inyectivos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera cada objeto C lo podría pensar como un sistema inductivo? ¿Cuál es la forma natural de hacerlo? ¿Me están siguiendo o tienen dudas? A ver, esa es como si me están siguiendo hasta ahorita, entonces deberían de poder. Si no están pudiendo es porque tienen dudas en algo y entonces manifiesten sus dudas. Yo tengo una categoría C y tengo los objetos inductivos que son sistemas, ¿verdad? Son diagramas con esta propiedad en particular de que es filtrado, ¿verdad? Son diagramas filtrados. Bueno, no. De hecho, esta cosa es un poquito más general, ¿verdad? O sea, yo puedo construir un funtor de la categoría, sea la categoría de diagramas, ¿no? Los objetos inductivos en particular son diagramas, ¿no? Por una categoría filtrada. Este, ¿cómo yo, perdón, cómo meto yo a mi categoría C a la categoría de objetos inductivos? Y de hecho, ¿cómo lo mando a la categoría de diagramas? Eso ya lo habíamos hecho alguna vez. Me tomo un objeto y ¿a quién lo mando? ¿A qué diagrama lo mando? Jóvenes. A ver, Jorge, ideas. Ah, casi no te oigo. Si pueden subir su volumen, está bien. Está bien. ¿Me oye? Y ya, te digo, te digo. Ah, No ¿Cómo? sé, no se me ¿Cómo? ocurre, ¿Cómo? no se me Me- ocurre nada, pero pues algo que exploraría es eh, ver si ese objeto es como el límite de algún diagrama y mandarlo a, Mucho pues, más fácil. A ver, ¿qué es un diagrama? ¿Ubicas qué es un diagrama? Sí. ujú, ¿Sí ubicas qué es un diagrama? ¿No? O sea, te lo imaginas, ¿no? Un diagrama ya evaluado en los X es el diagrama como lo hacen en álgebra conmutativa o en álgebra, en todos lados, en topología algebraica. Ahí está tu diagrama. Entonces, yo tengo un objeto y ese objeto le quiero asociar de forma más o menos canónica, o sea, de forma canónica, un diagrama particular con la forma I, ¿no? O sea, porque es además todos estos sistemas inductivos tienen la forma del sistema inductivo I. O sea, es un diagrama con la forma, o sea, es decir, que si I me daba cuadraditos, entonces a X le tengo que asociar cuadraditos. Si Y me daba triángulos, entonces a X le tengo que dar triángulos. Si Y era una línea, o sea, una cosa así, a X le tengo que asociar esa línea, ¿no? Siempre es como, mm, pues lo más fácil que haría es eh, los morfismos son identidades y todos los objetos a los que mando es el objeto que elegí. claro, ¿verdad? Ese es justamente lo más natural. A cada I lo mando a X, o sea, es el funtor, es el diagrama constante, o sea, se vuelve el funtor Ujú. constante y a cada flecha lo mando a la identidad. Y entonces eso me da el funtor constante, es lo que se llama el funtor constante y es un diagrama. Si I era un conjunto filtrante, entonces eso se vuelve un sistema.
Es el sistema constante, X, Y, Y. ¿Qué es lo que haces en todos lados en las matemáticas? ¿Cómo a un elemento X lo mandas a una sucesión de Cauchy, ¿no? Por ejemplo, o sea, cada X lo mandas a la sucesión constante, X1, X2 y X3, todas son iguales a X, ¿no? O sea, los elementos de X se ven como sucesiones de esa misma forma, es la misma historia siempre. O sea, esa es la misma situación. ¿Les quedó claro a todo el mundo? Entonces, la forma de asociarle a X, pues es el diagrama constante, ¿no? El diagrama constante es el que todos los objetos son X, ¿no? Y que los morfismos van a dar las identidades. Una nota muy importante es que tiene que tener la forma de Y. O sea, no es un diagrama arbitrario, porque hay muchos diagramas constantes. Cada diagrama constante tiene la forma de la categoría indexante. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo estoy fijando mi categoría indexante, que es la categoría filtrada. Esa que estoy diciendo que es filtrada. Y entonces tiene esa forma. Entonces, si era una línea, ¿verdad? Era una línea de I a J, K, etcétera. Entonces tengo X, 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 X. ¿De acuerdo? Ese diagrama que está ahí. Básicamente es que aquí les pongo el ejemplo. Yo tengo mi diagrama I, J, K, Z, W, como quieren que sea. Entonces tengo X, X, X y los morfismos respectivos tienen esa misma forma, pero los morfismos respectivos son la identidad. O sea, no estoy haciendo nada, lo único que estoy diciendo es el diagrama constante. O sea, lo puedo reducir todo a un punto, pero recuerden que para la definición de conos, y espero que recuerden que habíamos definido un cono primero como un objeto con flechas, pero luego lo vimos que definir el cono era lo mismo que definir una transformación natural del cono constante o del diagrama constante X con la forma I al otro diagrama, ¿no? Era como un morfismo de diagramas. Recuerdan que era un cono ese, ¿no? Entonces, por eso es que es importante. En ese momento, cuando definimos conos y lo definimos como un funtor entre el diagrama constante o como un morfismo de diagramas, del diagrama constante al otro diagrama, pues ya habíamos trabajado con este funtor constante. Es el funtor constante o el diagrama constante con forma I. Nada más que aquí la única particularidad es que mi I es dirigido, ¿no? Que es una categoría pequeña con esas propiedades que habíamos dicho. Pero hasta ahorita es todo. Ahora, el ejercicio lo que me dice es que este funtor es fiel y pleno. ¿Ok? Entonces, que es fiel y pleno con justamente la definición de morfismos que acabamos de dar y con la definición de fiel que tiene que ser, ¿no? Sí, básicamente que cuando comparo los homomorfismos es una biyección de homomorfismos, ¿de acuerdo? Después de aplicar el funtor. O sea que si tengo dos objetos X y Y los entiendo, esos objetos X y Y, me fijo todos sus morfismos y esos los entiendo como diagramas, entonces los morfismos de diagramas que acabamos de definir entre estos objetos, estos sistemas, pues son exactamente el que viene de X. Y queda claro, ¿verdad? Porque entonces si yo tengo de X allí en función F, entonces el morfismo entre los respectivos sistemas, pues es F en cada una de las entradas, ¿verdad? Tiene que conmutar con la identidad. Entonces, eh, hay que ver que cualquier otro morfismo, ese es el directo, ¿verdad? Pero, posiblemente el caso interesante es que cualquier morfismo, como los que acabamos de definir entre el sistema X y el sistema Y, tiene que ser necesariamente dado por un único morfismo de X a Y. Y eso es porque tengo las identidades. Y por la condición de conmutatividad y que estamos viendo, pues sí, tienen que ser iguales. Si tengo dos morfismos y como conmutan con la identidad, tienen que ser iguales, ¿ok? O la propiedad 3 que se tenía por ahí, ¿no? Del diagrama filtrantes. Ok. Entonces, espero que se hayan convencido. Entonces, sí, como siempre, si sienten que eso que no está bien, que no lo tienen bien, no tienen que sentarse a escribirlo. ¿No? Tienen que sentarse a escribirlo, ¿no? Entonces, es lo que me está diciendo es que con esto, no lo estoy demostrando, ¿ah? Por eso son de esos ejercicios que son obvios una vez que entiendes la cosa, pero que si no es obvio lo tienes que escribir. Entonces, yo no lo voy a hacer, ustedes lo hacen. Pero con lo que estamos viendo es que la categoría C, la categoría C la puedes ver como una subcategoría de los objetos inductivos. Y lo mismo para los objetos proyectivos, ¿no? Y ahora, algo más interesante es que si yo tengo un funtor entre dos categorías cualquiera, eso ya lo habíamos visto. Entonces, eso induce un morfismo de diagramas, ya lo habíamos visto, ¿verdad? O sea que si yo tengo de diagramas con la forma I, es decir, eso induce naturalmente el morfismo que va de la categoría de funtores de I a C a la categoría de funtores de I a D. Y eso es por composición o por precomposición o como sea, ¿no? Es decir, si yo tengo un diagrama de I a C, pues es una flecha, la flecha que está ahí arriba, y luego tengo el funtor que va de C a D hacia abajo, que es el funtor F, entonces yo los puedo componer para obtener, por supuesto, un funtor de I a D, y eso quiere decir que me da un diagrama. ¿No? Me da un diagrama. Entonces estoy mandando un diagrama en la categoría C a un diagrama en la categoría D, ambos con la forma I. ¿De acuerdo? Es lo de siempre. Este funtor no es exactamente el mismo funtor que C. ¿Verdad? O sea, C es un funtor, F es un funtor, este funtor FI no es exactamente el mismo funtor que F. El funtor F va de la categoría C a la categoría D y induce este funtor FI de los diagramas respectivos. Sin embargo,
lo estándar es que se denoten iguales, ¿no? O sea que si yo le llamo H al diagrama, entonces este funtor lo que hace es que H me lo manda a H compuesto con F, entonces es una composición de funtores, que es un diagrama, y a la imagen justamente, en vez de llamarle FI de H, pues le llamamos simplemente F de H. Es decir, mi funtor F, cuando lo habían evaluado en un objeto, eso lo que quiere decir es que es el funtor realmente de CD, pero cuando lo habían evaluado en un diagrama, lo que está queriendo decir es que es la precomposición con el funtor F, ¿no? Así como está definido aquí. ¿Sí? Entonces, la notación es que se hace igual, ¿no? O sea, vamos a notar por F, también FI. En general no hay ambigüedad, porque F, si lo estoy evaluando en un diagrama o lo estoy evaluando en F, cumple con la propiedad de que cuando yo restringo este FI a la categoría C vía esta inclusión de categorías, o sea, este morfismo fiel y pleno, ¿verdad? Entonces, coincide, ¿de acuerdo? Por supuesto, coinciden. Entonces, todo está bien. O sea, es la restricción. O sea, cuando restringo la subcategoría, todo me da bien. Bueno, entonces es una notación que es útil en algunos casos cuando se entienden bien las cosas, porque a veces puede ser confuso, ¿no? Justamente porque le llamas igual, ¿no? Son los problemas de los abusos de notación. Pero bueno, no importa. Entonces, ahora sí viene una de las definiciones primeras que nos interesan, que quiere decir que un funtor preserve o conserva límites, o que conmuta con límites. Pues quiere decir que si yo me tomo f de límite, eso va a ser isomorfo al f al límite de f de h. Es decir, aquí fíjense, estamos utilizando esa notación, ¿no? Esta cosa que les acabo de decir. En el lado izquierdo está f evaluado en un objeto, digamos, que es el límite, ¿no? El límite del diagrama, el límite de las h's, ¿no? Es un objeto, digamos. Y eso me está diciendo que es igual al límite de f de h, pero f de h no es un objeto, es un diagrama. Porque H es un diagrama, entonces f de H es el diagrama respectivo que se obtiene bajo la composición. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, esto es más fácil cuando le escribe uno como en términos de límites proyectivos, porque entonces entiende, si yo tengo mi familia XY que me forma un sistema proyectivo, y me tomo F aplicado a esta familia, esto es exactamente que el límite proyectivo de aplicarle F a cada miembro de la familia. Es decir, eso es lo que hace el funtor F, ¿verdad? A cada miembro de la familia le mando sus imágenes, ¿no? Y le mando sus imágenes y me respeta los morfismos del diagrama, me respeta la estructura. Y entonces lo que me está diciendo que conmuta con límites es eso. Entonces, por eso es que les digo que la notación de la izquierda a veces es más confusa, porque estoy mezclando las dos definiciones, pero el lado derecho queda clarísimo, ¿no? El lado negro queda clarísimo. Pero es lo mismo, y se los pongo así porque particularmente el STUM utiliza esta situación de la izquierda, entonces pues hay que... ¿Qué? Me estoy diciendo que mi cuenta de Zoom la cerré porque fui conectado en otro dispositivo. Y yo no me conecté en otro dispositivo. ¿Será que alguien está conectando por mí? Ok, entonces aquí en el cuadradito verde lo que les quiero poner es que esta condición es siempre que los límites existan, ¿verdad? Es decir, como les había dicho, dado un sistema proyectivo, o sea, dado un diagrama H que sea un sistema, perdón, inductivo, no proyectivo, en este caso estoy hablando de colímites, no necesariamente existen, ¿no? Los límites. Entonces, cuando existen, vamos a decir que el funtor conmuta con límites, pues sí, hace que conmute, ¿no? Con el límite, precisamente. Y tiene que conmutar en ambas categorías, ¿sí? Es decir, aquí del lado derecho se puede ver que cuando saco el límite afuera estoy en la categoría imagen, estoy en la categoría D, ¿verdad? Pero cuando el F lo evalúo en un límite, ese es un límite en la categoría C. Entonces yo necesito que ambos límites existan. Nuevamente, podría bien suceder que exista el límite de un diagrama en la categoría C, pero cuando me fijo en su diagrama imagen, no exista el límite, ¿no? O sea, no hay, en principio, no hay una cosa que me diga si existe límite aquí, existe límite acá, ¿no? En ciertos casos sí es cierto, pero, por ejemplo, cuando el funtor es un funtor fiel y pleno, sí es cierto que si yo tengo un límite en un lado, va a dar el límite en el otro lado. Pero en general no es cierto, ¿no? Ok, sí, no es nada hasta ahora. Entonces, eso es lo que quiere que un funtor preserve límites y tengo la definición dual de que un funtor preserve colímites, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para la definición de colímites, aquí les digo que si el límite de D existe, entonces también el límite de FD existe. Eso es algo que hay que demostrar. Lo que no es cierto es el converso, ¿verdad? Que si tengo un límite f de D, entonces el límite de D exista. Eso no es cierto, pero lo que dice este ejercicio es que siempre que el límite en la categoría D exista, entonces el otro límite existe, ¿no?
¿sí? El otro límite existe. Y eso pasa básicamente porque, eh, recuerden que el límite, aquí era el límite o colímite. El límite, el límite es un cono inicial, ¿no? Y entonces hay que ver que mando objetos iniciales en objetos iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de que hablo en diagrama, entonces mando objetos iniciales en objetos iniciales. Entonces, esa es la situación. Entonces, lo que les digo es que tenemos la versión análoga para colímites y hay que tener cuidado cuando tenemos la versión análoga de colímites porque decir que, por ejemplo, eh, aquí. O sea, la observación es más bien que todas estas definiciones las hacemos cuando mi funtor es covariante, ¿verdad? O sea, de hecho, un funtor, por definición, era un funtor covariante, ¿verdad? Y recuerden que los funtores contravariantes no son funtores en la definición que nosotros dimos, porque los funtores contravariantes realmente son funtores de la categoría opuesta de C a la categoría D. O sea, se vuelve covariante en ese sentido. Entonces hay que tener cuidado cuando el funtor es covariante y yo quiero hacer una definición, por ejemplo, de que un funtor covariante preserve límites y preserve colímites, porque la definición correcta de que un funtor covariante preserve límites es que el funtor asociado, o sea, el que sí es funtor, el que va de la categoría opuesta, preserva límites, ¿verdad? Pero que el funtor de la categoría opuesta preserve límites y F es covariante, entonces este es el funtor que preserva límites, el que va de la categoría opuesta a D. Pero entonces, como va de la categoría opuesta a D, recuerden que conos se transforman en coconos y de hecho límites en colímites y viceversa. Entonces, si es covariante y yo digo que preserva límites, eso implica que cuando yo evalúo F, por ejemplo, en el colímite, entonces lo manda a un límite, ¿de acuerdo? Si lo evalúo F en el colímite, entonces esta cosa iría a dar a un límite, ¿de acuerdo? Y eso es porque me está volteando las flechas, estoy volteando las flechas en un lado. Lo mismo si lo digo para colímites, ¿no? Si preserva colímites, ¿de acuerdo? Porque la definición correcta de funtor o sea, cuando tengo un funtor contravariante, en realidad es un funtor de la categoría opuesta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que preserve límites es que el funtor real, o sea, el de op a d, preserve con límites. Por supuesto, la definición la podría haber hecho así. Si es funtor contravariante y respeta límites, lo que quiere decir es que me manda límites a colímites, o al revés, colímites a límites. Ok, ¿sí? ¿Clarísimo? Porque me está Una, volteando las una flechas. Sí. pregunta en la definición de la página anterior. eh, Ujú. ¿Puso un igual? ¿Si era igual o era isomorfismo? Cuando puso ahí lo último Ahí que... sí, ahí es isomorfismo natural, de hecho. Ok, Pero, sí, en principio son objetos, ¿no? O sea, el punto es que en principio son objetos, entonces en principio la definición aquí que debe de suceder es que son isomorfos, ¿no? Este, como objetos. Pero de hecho, esta toma de límites y eso también es funtorial y entonces de hecho me da un isomorfismo funtorial. Realmente lo que va a estar pasando es que va a ser un isomorfismo funtorial, entonces es un isomorfismo natural, si ok, se puede ver. Pero en principio es isomorfo de objetos, como es. gracias. Eh, Sí, recuerden que en teoría de categorías el igual es como muy extraño, ¿no? O sea, el límite yo lo puedo obtener, el límite no es único, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado derecho, decir que es igual es raro porque el límite no es único, hay varios que son límites, lo que tenemos es que cualesquiera dos límites son isomorfos. Y lo mismo del lado izquierdo, ¿verdad? El límite de los x y no es único, eso denota una clase de objetos todos isomorfos, pero es un objeto salvo isomorfismo. Entonces, decir que son iguales, pues sería muy raro porque tengo son muchas igualdades cuando tomo el límite. Entonces, en realidad, la noción correcta son isomorfos, pero es un isomorfismo natural porque las construcciones son, ¿no? El límite es universal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un isomorfismo natural. Ok. Entonces, eso me regresa a la siguiente página que estamos aquí. Ok. Muy bien. Entonces, otro ejercicio que es más o menos claro es el ejercicio 1.44 del libro, que ese se les va a quedar en tarea, por eso le pongo también el nombre. Ese va a ser parte de la siguiente tarea. Creo que este no se les queda de tarea, pero porque no habíamos llegado a eso. Entonces, lo que me dice es que si F preserva colímites filtrados y además preserva colímites finitos. ¿Qué es un colímite finito? Está claro, ¿verdad? El apellido del límite es el que me dice cómo es el diagrama, ¿no? Ya vimos que si es filtrado es porque la categoría indexante era filtrada. Les digo colímite finito es porque la categoría indexante es finita, no necesariamente filtrada, pero es una categoría finita, ¿de acuerdo? Entonces, si F preserva colímites filtrados y además preserva colímites finitos, o sea que son colímites de categorías o de sistemas filtrados por un lado, y el otro colímites finitos es colímites de conos cuando la categoría indexante es finita. Si preserva estos dos, entonces preserva
todos los límites. Eso es algo bien interesante. Es de hecho sí, solo sí, porque si preserva todos los límites, entonces por supuesto preserva los filtrados y también preserva los finitos. Pero aquí lo interesante es la ida, porque muchas veces yo necesito que un funtor preserve límites, y lo que me está diciendo esta proposición es que para que preserve todos los límites, me basta verificarlo en los filtrados y en los finitos. ¿De acuerdo? Entonces, para decir, para garantizar que existen siempre los límites. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa importante. Y este se lo dejo de ejercicio porque está bien interesante, ¿no? Es decir, yo tengo que lograr garantizar la existencia de un límite para cualquier diagrama, solamente conociendo que existen los finitos. ¿De acuerdo? Aquí algo importante es que la categoría I indexante siempre es una categoría pequeña. Entonces, no es sí, o sea, ojo, el libro del STUM a los diagramas, o sea, nosotros, nuestra convención fue que cualquier diagrama siempre es sobre una categoría indexante pequeña. El STUM les llama diagramas conmutativos a esos, ¿no? Pero esa es la convención, ¿no? La convención es que estamos trabajando con categoría indexante pequeña. Y entonces, bueno, eso es algo súper interesante, ¿no? Que yo voy a poder recuperar cualquier límite, lo voy a poder recuperar a partir de límites finitos y filtrados, ¿ok? Entonces es un ejercicio importante que sí me gustaría que lo pensara, por eso sí les voy a dejar de tarea. Sí es importante que lo piensen, sí es muy importante. Cuando veamos gavillas, o de repente es importante, bueno, ahí, no, a lo mejor no exactamente pero hay resultados análogos a que también los vamos a ver como ejercicios, que se utilizan mucho en gavillas para garantizar, o para poder calcular que el tallo de una gavilla es el mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, que estamos calculando bien el tallo. Este, y bueno, son ejercicios que van como en este mismo espíritu, ¿de acuerdo? Y en límites también, ¿no? Para garantizar que dos límites son iguales, lo puedo calcular a través del límite de toda la familia o tomarme una subfamilia importante, ¿no? Por ejemplo, si es un sistema filtrado y uno finito, entonces lo voy a poder calcular a partir del límite. Ok. Ejemplos, ¿no? Ejemplos que son muy interesantes, que si yo me tomo el funtor de olvido, entonces que va de la categoría de espacios topológicos a la categoría de conjuntos, entonces tengo que este funtor preserva todos los límites y preserva todos los colímites, ¿no? O sea, que si recuerden que el funtor de olvido es que me tomo el espacio topológico y simplemente me olvido que es un espacio topológico y lo tomo como conjunto. ¿Qué quiere decir? Que el funtor de olvido preserve los límites y los colímites. Es decir, que me tengo un límite en la categoría de espacios topológicos y que conmuta con límites, quiere decir que es lo mismo hacer primero el límite como conjuntos y dotarlo de la topología, ¿no? O darle la topología, verlo como una topología ahora, en este caso, lo que estoy diciendo es que es lo mismo calcular el límite como espacios topológicos, porque es en este sentido, es el límite como espacios topológicos, y luego lo mando o lo entiendo como conjunto, o sea, lo veo como conjunto. Eso tiene que ser lo mismo que haber hecho el límite de los conjuntos respectivos, pero como conjuntos, olvidándome de la topología, ¿no? O sea, me da como conjunto, me da el mismo. Es decir, el límite de espacios topológicos, el límite y el colímite de espacios topológicos, como conjunto, es el mismo que hubiera obtenido de hacer el límite de conjuntos, ¿no? El límite y el colímite. Eso es una cosa bien importante porque no sucede en todas las categorías. No pasa siempre, ¿no? No es cierto que el límite eh, sea el mismo cuando tengo un funtor de la categoría de conjuntos ni el colímite. Pero en este caso de espacios topológicos de conjuntos, lo que dice el ejercicio que sí es cierto. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si me tomo la categoría de conjuntos abelianos, de grupos abelianos, a la categoría de conjuntos y me tomo nuevamente el funtor de olvido? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué límites preservo? ¿Preserva límites y colímites? ¿O nada más uno de los dos? ¿O ambos? ¿O qué pasa? Entonces el ejercicio me dice o el ejemplo me dice que preserva todos los límites. Preserva todos los límites, pero no preserva los colímites. A ver, ¿quién se le ocurre por qué? O un ejemplo, ¿no? De un ejemplo. Hay una cosa muy clara de la que es por ejemplo, un colímite en grupos abelianos y lo que es un colímite en teoría de conjuntos. Y uno puede ver que son distintos, ¿verdad? A ver, bastaría que se tomen como un diagrama muy sencillo, ¿no? Un diagrama muy sencillo de grupos abelianos. Y si quieres, tómenselo. Presentamos a los grupos abelianos. ¿Qué cosas que saben ustedes que es un colímite de grupos abelianos? De dos grupos abelianos, por ejemplo. De un diagrama muy particular, por cierto.
Por ejemplo, tómense un diagrama discreto, que nada más tomo dos grupos abelianos. El diagrama discreto, el diagrama que solamente tiene las identidades, ¿no? Ahí está, estoy escogiendo dos grupos abelianos. ¿Quién es el colímite de ese? ¿Producto? ¿Quién? ¿El producto? El colímite. El límite sería el producto. Ok. ¿Era la suma? ¿Qué? Espera. Entonces, a ver, no sé, ya no lo. Eso ya lo hicimos de ejercicio, no lo apunté aquí, pero luego me pongo a rayar aquí y ya está. Entonces, lo que voy a tomar son dos grupos abelianos y les voy a llamar U y B, ¿verdad? Entonces, el colímite La suma directa, es ¿no? un cocono, ¿eh? La suma El directa. colímite es un cocono que va, o sea, que va en esta dirección. Aquí va el colímite. ¿Quién es? Piénselo como módulo si quieren. El producto directo, el producto es un límite, porque es un cono, ¿de acuerdo? Suma Entonces, directa. esto es la suma directa. Entonces, aquí va U más B, ¿de acuerdo? Entonces, ahí adentro va U más B. Entonces, la suma directa es el límite, es el colímite, ¿verdad? De este diagrama. Pero cuando los pienso como conjuntos, ¿quién es el colímite de U y B como conjuntos? Me tomo dos conjuntos y me tomo su colímite. ¿Quién es? La Bueno, eso unión sí, disjunta. exacto, la unión disjunta. ¿Sí? Como conjuntos, el colímite de la unión disjunta. Y ustedes ven que la unión disjunta no corresponde a la suma directa. O sea, ¿sí ven? No hay esta correspondencia. Entonces, eh, sí, porque, ¿sí ven? O sea, la unión disjunta de intersección es vacía, o sea, no hay elementos de intersección. Pero en la suma directa no, ¿verdad? La suma directa está siempre la identidad en ambos, y esa es como y la suma directa interna, lo que sea. O sea, la suma directa no es el mismo objeto que la unión disjunta. Lo pueden ver en R, ¿no? En R2. Me tomo un eje y me tomo otro eje. La unión disjunta son la unión de dos ejes, pero la suma directa es todo el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, no, como conjuntos no se corresponden, ni como grupos abelianos. Entonces, el funtor que de grupos abelianos me manda a su conjunto, el funtor de olvido, no preserva colímites en particular, porque la suma directa no va a dar a la unión disjunta. ¿Ok? ¿Sí? La suma directa de R y R, que sería R2, no va a dar a R unión R, no va a dar la suma de los ejes, no va a dar la unión disjunta de los ejes. Entonces, por ejemplo, no preserva colímites. ¿Sí ven? Bastaría, ¿verdad? O sea, hay muchos ejemplos, pero bueno, ahí ya basta un ejemplo para demostrar que no. Ahora, el hecho de que sí preserva límites, pues eso es algo más interesante, ¿verdad? Los límites sí los preserva, ¿sí? ¿Quién es el límite de...? O sea, límites pues del diagrama, ¿no? Depende del diagrama. Pero incluso de este mismo diagrama, si me tomo dos objetos, ¿quién es el límite? Ahora sí, de dos grupos abelianos, pues es su producto, ¿verdad? El producto de los grupos abelianos. Y como conjuntos, ¿quién es el producto? Pues el producto, es el producto cartesiano. Entonces ahí sí corresponde el producto de dos grupos abelianos, corresponde exactamente con el producto de los límites. O sea, de hecho, esa es otra definición, ¿verdad? O sea, aquí estoy dando la definición general de que preserva límites, pero esta definición se especializa para distintos tipos de límites. Por ejemplo, yo puedo decir que un juntor preserva productos si preserva ese tipo particular de límite, ¿no? Un funtor preserva sumas directas y preserva ese tipo particular de colímite, ¿no? Entonces, o especializado. Es decir, aquí yo nada más dije la definición de que preserva límites, pues si preserva esos límites. También puedo decir que preserva límites con una cierta forma determinada. O sea, preserva límites con forma I si preserva todos esos límites que tiene la forma I. Por ejemplo, si yo quiera decir que preserva productos fibrados o preserva pullbacks, entonces eso es un diagrama particular. Entonces, el funtor va a representar todos esos diagramas particulares. Si le digo preserva ecualizadores, también el ecualizador es un diagrama particular. Y entonces que el funtor preserve todos los ecualizadores quiere decir que preserva todos los diagramas con esa forma en particular. No lo escribí eso, pero es porque es fácil de deducir, ¿no? Eso es a lo que se refiere cuando decimos que preserva productos, preserva ecualizadores, incluso hasta monomorfismos se podría entender en ese sentido, ¿no? O epimorfismos, porque también eso tiene que ver con unos diagramas particulares. Ok, entonces estos ejercicios, ahí se los dejo para que los escriban, porque los estamos discutiendo, son como ejemplos. Entonces aquí, si F preserva productos fibrados, por ejemplo, es un ejemplo que le estoy diciendo, entonces F preserva monomorfismos.
¿ok? Recuerden que quiere decir que preserva productos fibrados. Entonces, ¿sí? Entonces, en particular, aquí déjenme ponerlo. Entonces, yo tengo una categoría y entonces un producto fibrado es un objeto asociado a un diagrama de esta forma, ¿verdad? Entonces, el producto fibrado es el único objeto, es el objeto universal asociado a este cono, que es el que se denota, que es el pullback, si quieren, ¿no? Que hace que este diagrama sea conmutativo, pero además hace que este objeto es universal. O sea, es un límite de este cono, ¿no? Es el producto fibrado. Entonces, el funtor, lo que me estaría diciendo es que esta cosa, si lo preserva, tendría que ser igual, pero vamos a ponerle isomorfo porque no son iguales. ¿A quién? Pues tendría que ser igual a f de x cruz f de z, o sea, es a la imagen, ¿verdad? El diagrama respectivo con la imagen, f de z, f de y, ¿verdad? Que preserve esta cosa, eso quiere decir que preserve el producto fibrado. Eso no pasa en general, ¿verdad? Fíjense que si a este diagrama yo le asocio su respectivo diagrama bajo la composición con f, lo que me estaría diciendo es que yo tengo f de y, aquí tengo f de z con el morfismo respectivo, aquí tengo f de x con el morfismo respectivo para acá, y esta cosa, déjenme, lo voy a poner aquí, es f de x, el producto fibrado de y acá, y tengo las respectivas flechas para acá, ¿no? Eso sería la imagen de este diagrama, pero el pullback o el producto fibrado de este diagrama que tengo aquí no tiene por qué ser este que está aquí, ¿verdad? O sea, lo que siempre sí podría decir es que el producto fibrado de estos objetos sobre f de z está en medio de estos dos y este hace que conmute este diagrama y por la propiedad universal del producto fibrado debería existir uno único de aquí para acá. Entonces, lo que sí va a tener siempre es un morfismo de f del producto fibrado al verdadero producto fibrado del diagrama respectivo bajo f. Pero no tiene por qué ser igual, no tiene por qué ser isomorfo. El funtor preserve, quiere decir que tengo un isomorfismo de este lado. No siempre existe. O sea, quiere decir que en particular este morfismo natural es un isomorfismo. A ver, nada más como una observación súper importante. Ustedes han oído de la teoría de deformaciones, ¿no? De variedades, en geometría. ¿Han oído hablar de teoría de deformaciones? Y entonces, básicamente, la idea es que yo tengo una familia de variedades parametrizada por alguien, y la idea es que yo las pueda deformar poquito, ¿no? Y entonces uno se pregunta cuándo esa familia, cuándo las puedo deformar de una manera adecuada, es decir, cuándo puedo parametrizar las deformaciones por otra variedad, que tiene que ver con los espacios móduli o ese tipo de cosas. ¿Lo han oído alguna vez a lo mejor en alguna plática? ¿Nunca han oído eso? ¿Nunca se han metido? Ay, siempre que le hago así me salen globitos. ¿O cuando me salen globitos? Bueno, nunca han oído nada de espacios móduli ni de nada, nada en particular. Usted no hace geometría de ningún tipo, ni análisis, ni nada. Tarea número uno, es cultura matemática. Cultura matemática no es porque ustedes hagan o porque hagan geometría y tengan que saber de eso, o porque hagan topología y tengan que saber de eso. Es cultura matemática. Vayan a los coloquios del Instituto de Matemáticas. Es decir, ya estudiantes de maestría ya tienen que asistir a los coloquios porque van a escuchar matemáticas que son distintas a las que ustedes hacen. Y eso es cultura matemática. O sea, tienen que empezar a escuchar otro tipo de matemáticas, ¿no? Ya, aunque no entiendan, les digo yo a mis alumnos, métanse a los seminarios, no vas a entender. Pero si nunca vas, te lo garantizo que nunca vas a entender un seminario de otra cosa que no sea tu área. Y no sé si han visto ustedes a matemáticos que van a cualquier seminario y siempre tienen preguntas y siempre parece que entienden de todo. A lo mejor no los han visto, pero créanme que, por ejemplo, yo he visto a Jean-Pierre Serre en acción, por ejemplo, en los seminarios, y es impresionante en cualquier cosa que se meta, en cualquiera parece que es el experto, pero, pero eso no se lo ganó porque nació así. O sea, la gente que tiene una gran cultura matemática no lo ganó nada más porque nació así y le llegó el conocimiento de la nada. Es porque esas personas, además de que tienen infinita curiosidad, van a todos los eventos, o sea, van a los seminarios, se meten al seminario de análisis, se meten al seminario de topología, se meten al seminario y a todas las cosas que pueden están ahí presentes y entonces cada vez desde que eran estudiantes van aprendiendo y van aprendiendo. Y tú vas oyendo cosas, vas oyendo cosas, vas oyendo cosas que al principio no entiendes nada, pero llega un momento en la vida, se los garantizo. Entonces, que cuando tú ves a una persona hablar de análisis y tú eres algebrista, empiezas a relacionar lo que te está diciendo con tus cosas de álgebra y empiezas a obtener conexiones y resultados. Por eso es que Grothendieck, que era una persona que hacía análisis, pudo hacer teoría de números y pudo hacer geometría algebraica. Y esta definición de esquemas como espectro de anillos es una idea que se le ocurrió del análisis, porque en análisis está el espectro de Gelsland y todas esas cosas que tiene cuando tiene espacios de Banach. Entonces a él se le ocurrió que esas cosas se podían llevar a la geometría algebraica y hizo una cosa súper fructífera en la geometría algebraica, pero porque tenía
esas cosas, ¿no? Entonces, y hacer matemáticas quiere decir también ir a escuchar otro tipo de matemáticas, no nada más lo tuyo. Entonces, tarea para su clase es que no se pierdan los coloquios, aunque no entiendan. Mínimo los coloquios. O sea, les digo los coloquios porque no son tan especializados. Se supone que un coloquio es una plática para todo público. Entonces, los coloquios que organizan el Instituto de Matemáticas y en la Facultad de Ciencias no se los pierdan, ¿no? Es una vez por semana, una vez cada 15 días. Creo que ¿cómo se llama? La Facultad de Matemáticas también tiene un seminario, ¿no? Así como para todo el mundo que... Bueno, yo me acuerdo que tenían uno que se llamaba Súmate, que organizaba Patricia Pellicer, no sé si sigan en eso, pero está ese seminario y está el del Instituto de Matemáticas, ¿no? Vayan. Es importante porque entonces su cultura matemática va a ampliar. Aunque nunca hayan oído de teoría de formaciones o de espacios móviles, si hubieran estado yendo, seguramente alguien ya lo hubiera mencionado. Y además son súper interesantes las pláticas en general, ¿no? O sea, hay muy buenos expositores. Muchos cuidan, o sea, los que organizan los coloquios cuidan a quien invitan. Y entonces invitan a gente que sabe dar pláticas. Entonces, en general son buenas las pláticas, son muy amenas. Y las graban en YouTube ahora, ¿no? Esa es otra ventaja que se tiene ahora. Entonces, si no han ido nunca a un coloquio, métanse al Instagram o al Facebook del Instituto de Matemáticas y ahí están todos los coloquios, o muchos. Y véanlos, aunque no entiendan. Ese es en vez de que estén en TikTok o no sé cuál sea su vicio favorito, pónganse a ver las pláticas de coloquio del Instituto de Matemáticas. Se los juro que van a aprender un montón de cosas. Son divertidas, son cositas que son muy entretenidas y van a aprender. Y entonces, en particular, van a empezar a oír cosas como estas, ¿no? Como teorías de formaciones, espacios móviles, topos, cosas de álgebras, representaciones, etcétera. Un montón de cosas que existen en las matemáticas que van a ampliar su cultura y que les va a servir como matemáticos porque en un momento van a empezar a relacionar eso con lo que ustedes saben, como ya les había dicho, ¿no? Entonces, así aumentan su cultura. Aunque no entiendan. Yo reconozco que cuando yo era estudiante pensaba que era una pérdida de tiempo ir a una plática que me sentaba y que no entendía nada. Y reconozco ahora el gran error que eso representó. Había que ir a las conferencias, aunque no entiendas, porque se los juro, llega el momento en la vida en la que empiezas a entender, ¿no? Y de repente llega el momento en la vida en que no nada más empiezas a entender, sino que ya eres capaz de formular una buena pregunta y luego ya lo estás relacionando con lo que tú estás haciendo, con tu investigación, y te da ideas para tu investigación. ¿Ok? Pues vaya tarea, es decir. Bueno, entonces, esto era porque este tipo de condiciones, como de garantizar cuándo se preserva el producto fibrado, es una condición importante, por ejemplo, para cuando uno estudia deformaciones algebraicas, esquemas, eh, este, y uno se pregunta, por ejemplo, cuándo existe un espacio móvil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el hecho de que se preserven los productos fibrados es una condición que se utiliza para la existencia de ciertos espacios móviles, o sea, ciertos objetos en matemática. Ok, entonces, bueno, eso es lo que quisiera decir que preserve productos fibrados, pero recuerden que eso quiere decir, o lo que me dice el ejercicio, que si F preserva productos fibrados, entonces F preserva monomorfismos. ¿De acuerdo? No sé si aquí escribí, sí, ya sabía yo que no tenía que escribir sobre lo que tengo aquí porque se me empieza a empalmar. Pues déjenme ver si lo puedo conservar. No lo quiero borrar. Quiero ver si lo puedo conservar y moverlo. Lo estoy pudiendo mover. A ver. Lo voy a echar para aquí abajo. A ver si así no se empalma con lo que sigue. Entonces, tengo la afirmación dual, ¿verdad? Que sí, Tengo doctor, sin querer. ¿me oyen? Hola, hola. ¿Ya? Ok. Entonces, el dual sería que si preserva coproductos fibrados, o sea, lo que también se llama sumas amalgamadas, ¿verdad? Entonces, el diagrama dual, por supuesto, entonces preserva epimorfismos, ¿de acuerdo? De hecho, esta cosa lo había dejado aquí el espacio porque quería que lo pensaran ustedes. Lo único malo es que ya se me acabó el tiempo. O sea, quería que aquí así en vivo, ustedes lo fueran pensando y que me fueran diciendo cómo es que si preserva productos fibrados, entonces preserva monomorfismos. Entonces, recuerden que los monomorfismos, nada más como ayuda rápido, ¿no? Entonces, recuerden cómo es el diagrama de monomorfismos, ¿no? O sea, yo tengo
X y lo que tengo son dos morfismos, digamos, U y B, y luego tengo aquí F, ¿no? Eh, entonces, que sea monomorfismo, que F monomorfismo quiere decir que F compuesto con U igual a F compuesto con B, implica que U es igual a B, ¿de acuerdo? Eh, entonces, la ayuda, bueno, es que por supuesto traten de entender esto en términos de productos fibrados, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, yo tengo un morfismo de X a Z y un morfismo de X a Z repetido dos veces, uno con la composición con U y otro con la composición con B. Entonces, la ayuda que yo quería darles, o sea, en realidad quería que se enfrentaran al problema y que lo vieran. A ver, hay dos formas de hacerlo. Uno tratando de hacerlo con puntos, pero eso es como categórico, entonces no tengo puntos, ¿no? Pero tengo que lograr hacer como diagramas, o sea, en términos de diagramas y de propiedades universales y ese tipo de cosas. Entonces, la cosa es que me gustaría que vieran que yo tengo dos flechas, ¿no? Que esa es una que es la composición F compuesto con U y la otra es la composición F compuesta con B, ¿no? ¿De acuerdo? Y que el producto fibrado de esto, de estos morfismos, justamente me está dando como esta situación de que el producto fibrado es el conjunto de elementos donde estos dos morfismos coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, que el hecho de que sea un monomorfismo quiere decir que esta cosa es isomorfa al producto fibrado bajo estos dos morfismos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en términos de diagrama, los monomorfismos se podrían expresar en términos de este producto fibrado diciendo que X es el producto fibrado, que o hay un morfismo natural de aquí para acá, ¿no? Que es un isomorfismo con una diagonal, si quieres, ¿no? Con una diagonal, que es el que va de X. O sea, es decir, para construir un morfismo de aquí para acá y decir que un isomorfismo, por las propiedades del producto fibrado, tendría que construir un morfismo de aquí para acá que conmuta, ¿no? Con los morfismos. Perdón, es de X a X. Sí. Este que está aquí, el de arriba, va hasta acá. Y este es X, ¿no? También, que conmuta. Y entonces este es el que se llama el morfismo diagonal. Entonces, el morfismo diagonal en particular es un isomorfismo, para ya con este diagrama. Este, eso hay que entenderlo así. Y entonces ahora el hecho de que preserve productos fibrados, pues debería implicar este isomorfismo, ¿no? Es decir, que es un ecualizador. Entonces, bueno, eso se los dejo de tarea, ¿no? O sea, se los dejo aquí de tarea. Para exponer la siguiente clase, digamos, lo dejamos así abierto para que el que lo haga, o sea, voy a llegar y espero que todos digan yo. A ver quién lo hizo, ¿no? El primero que diga yo, ese lo hace como los que aprietan botoncitos en los juegos. Ok, entonces eso se les queda. Ya nada más para acabar la clase, porque ya se acabó. Es que empezamos tarde. Denme dos minutitos, por favor, a menos de que no tengan chance, pero si tienen chance, denme los 2 minutitos para terminar la clase. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Les decía que si F es un conjunto, es un funtor que es representable, entonces preserva todos los límites, ¿no? Si es representable, entonces preserva todos los límites. Entonces, es una cosa súper importante. Si es representable, presenta los límites. Entonces, si yo tengo este límite, entonces, por ejemplo, que sea representable quiere decir que existe un objeto que lo representa. Entonces, me tomo el límite, entonces quiere decir que es isomorfo naturalmente al OM de X al límite, ¿de acuerdo? Y entonces, esto utilizando la propiedad universal del límite, lo que quiere decir, bueno, y el hecho de que son conos, realmente lo que quiere decir es que esto es naturalmente isomorfo a los homomorfismos de conos del cono constante X a D, ¿verdad? Y son los homomorfismos de conos con los que siempre trabajamos, de X constante a D. Y ese es X y el cono constante. Y ese es por la propiedad universal del límite. Y ahora, eso es lo que es un poco tricky, pero eso es lo mismo que decir que esto es igual a los homomorfismos del objeto cero a el funtor, el diagrama H asterisco de D. H asterisco de D es un diagrama, no es un funtor. Es H asterisco de D y eso es equivalente a decir que está al límite y automáticamente eso me lleva aquí, a esta cosa, ¿no? Al producto de límites. Ok, ya no tenemos tiempo para detenernos a explicar eso. Se los voy a dejar aquí escrito, para que lo piensen, pero les quiero dar la idea o sea, miren, esta demostración es muy bonita porque utiliza isomorfismos naturales y utiliza las propiedades universales y la representabilidad, y todo sale muy bonito. Es como así, directita, utilizando propiedades universales. Podríamos justificar cada renglón, ¿no? Pero siento yo que rompe un poco la intuitividad de esta propiedad de que preserva límites, o sea, de que concorre con límites. Entonces, lo que quería yo
hacer es enseñarles el diagramita, pero no sé si tienen tiempo ya, si ya estamos extendiendo. Pero lo que quiero decirles, y a lo mejor vale la pena que lo vea con más tiempo, porque eso es lo realmente importante, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir realmente el límite sobre los homomorfismos de X a X, y que es, digamos, la última parte, ¿verdad? O sea, que tengo mi funtor representable y entonces me tomo los homomorfismos de X al límite. Eso es lo mismo que el límite de los homomorfismos de X a cada XY. Entonces, en principio, yo tengo que tener que los homomorfismos de X a XY deben de formar un diagrama, pero no es un diagrama arbitrario, es un diagrama que proviene del diagrama dado por los XY, ¿no? Entonces, eso hay que entender bien, ¿no? O sea, si yo tengo el diagrama, ¿qué quiere decir en mi diagrama original? Es que si yo tengo un morfismo de I a J, eso induce un morfismo de X y XJ. Ese es mi diagrama de la categoría indexante. Y entonces, cuando yo le aplico el funtor Ohm de un X, y lo que el objeto representa, entonces, como el funtor Ohm es covariante en esta variable, entonces, por supuesto que me define un morfismo de X y XJ. Entonces, yo le podría hacer nombres, que se llama Phi y J. Ah, ah, se me fue rápido. A ver, rápido, rápido, rápido. No quiero aquí, se me fue rápido, no le puse stops. Bueno, entonces, eso lo que me da es un morfismo. Esto ya estaba así. Lo que me da es el morfismo de los respectivos ohms, que es el que se llama GIJ o Phi y J asterisco, que es el que resulta de hacer la composición con el morfismo que yo tomé. Si me tomo F, por ejemplo, un morfismo de XXY, y entonces ese lo compongo con el morfismo canónico que va de phi, el morfismo del diagrama, quiere decir que va de X y XJ, que es el morfismo del diagrama, entonces la composición es aquí lo mando, ¿verdad? O sea, ese es el morfismo inducido en los ohms. Entonces, eso hace que ohm de XXY dé otro diagrama, ¿no? Digamos, es el diagrama al aplicarle el funtor ohm al diagrama, con la definición que habíamos visto, ¿no? Tengo un diagrama y le aplico el funtor ohm, me da otro diagrama. Entonces, ese es el diagrama respectivo que estoy obteniendo allá. Y entonces, como es un diagrama, tiene sentido preguntarse por quién es el límite de ese diagrama, del que está allá arriba, ¿no? Entonces, para ver quién es el límite, lo que tengo que entender qué cosa es un cono en ese diagrama. Entonces, un cono en ese diagrama, como estos son conjuntos, en principio sería un conjunto que hace que todos estos triángulos sean conmutativos con las phi y j asterisco que acabamos de definir, ¿no? Eso sería un cono que sea cono. Entonces, el límite es uno de estos conos final. ¿Pero qué quiere decir que este es un cono? Omega es un conjunto, ¿no? O W es un conjunto. Y entonces, el límite, o sea, no, lo que quiero decir es que en particular los ohm de X al límite de XY es un cono de estos, ¿verdad? O sea, el límite es este ohm que está aquí. Ah, lo borré, no quiero borrar, quiero señalar. Este ohm que está aquí es en particular uno de esos conos. ¿Cómo se obtiene ese? Pues aplicándole el funtor ohm al cono inducido con los respectivos límites, ¿verdad? Yo tengo los límites de los XY, tengo el cono que me da, y entonces le aplico ohm y me da este cono. Entonces, este es un cono. Lo que quiero demostrar es que este cono es el cono universal, ¿sí? O sea, en el caso de límites, este tiene que ser el cono final, ¿verdad? Quiero demostrar que este es el cono final. El límite, o sea, este que había puesto aquí arriba, que mi pregunta en naranja, ¿quién es este límite? Pues es el cono final de este diagrama. Y entonces lo único que estoy diciendo es que este es un cono, pero no estoy asegurando que es un cono final. O sea, lo que hay que demostrar es que este que está aquí en amarillo, es realmente el cono final, o sea, es el que corresponde al límite, ¿de acuerdo? Es lo que hay que hacer. Y entonces hay que entender cómo funciona eso. Digamos, en otras palabras, toda la demostración que está allá, lo que me estás diciendo, si lo desarrollo, si lo desenvuelvo, es cómo es este cono que acabo de construir, el cono final, o sea, cómo es este cono, el límite. Y van a ver que esto se obtiene muy fácil al aplicar el funtor Ohm y las propiedades del límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ya habíamos visto es que, a ver, hay dos formas de demostrar que este es el cono final. Por ejemplo, demostrar que cualquier cono con punta W, como el que está escrito a la izquierda, siempre tiene una flecha hacia este cono que está aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eso demostraría que este es un cono final, porque en particular el cono que es el límite, el cono final, el otro implicaría que tiene una flecha y ya. O sea, sería como demostrar que este es un cono final. Y la otra es demostrar que tengo un axiomorfismo explícito entre el límite y el otro a partir de los conos, ¿verdad? Entonces, como este es un cono, yo sé que con el límite, que es un cono final, existe una flecha de aquí, o sea, lo acabo de poner, ¿no? Es el que estoy poniendo los homomorfismos de aquí a los homomorfismos de X a X, y al límite. Porque el límite es un cono final, entonces yo sé que existe un morfismo de ahí que hace conmutar todos los diagramas. Entonces, una idea es tratar de construir el morfismo de regreso o simplemente demostrar que este cuate de hecho era un cono final, lo que implicaría en particular que existe el morfismo de regreso. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos cosas. Y yo digo que eso es más o menos fácil de hacerlo. Más o menos fácil de hacerlo. A ver, creo que la demostración que yo hice, la tengo aquí, sí la tengo aquí, es ver que es final. Es decir, lo que yo hice, o sea, para mi demostración, es ver que cualquier cono con punta W, como el que está ahí,
induce un morfismo natural o induce un morfismo de conos a este cono que está en azul del lado derecho. ¿Sí? O sea que lo que vamos a demostrar que siempre que tengo un cono como esto, induce un morfismo de aquí para acá. Eso demostraría que es final, un único morfismo, ¿no? O existe un morfismo únicamente determinado, o sea, existe un único morfismo de aquí para acá. Y entonces, ¿qué hace que conmuten? ¿Verdad? Que por supuesto que hace que conmuten los diagramas. Entonces, ¿cómo le harían, no? ¿Cómo le harían? Si tienen tiempo, se los muestro. Si tienen tiempo, se los muestro rápidamente. Entonces, ahí está, ¿no? Me tomo estos phi j, me tomo los homomorfismos y me voy a tomar un objeto omega. Lo hice, y yo sé que esto no tenemos que hacer. Es decir, eventualmente lo ideal es no agarrarse conjuntos, pero para cosas de ilustración, porque estos son conjuntos, porque estoy hablando de futuros representados, entonces son conjuntos. Entonces me voy a tomar un elemento. Eventualmente uno lo debe de poder hacer sin tomarse elementos. O sea, lo tiene uno que puede hacer todo con flechas. No sé si digamos que en topología algebraica uno y en álgebra conmutativa uno hace esto que se llama casa de diagramas, ¿no? Me tomo un elemento y lo voy por allá arriba y me hago todo un show, voy siguiendo el elemento. Y eso es algo bien práctico y es bien útil, pero ¿qué creen? Que en álgebra homológica, o el objetivo de álgebra homológica y de categorías, es que, o lo que me dicen es que todo eso se puede hacer sin tomar elementos, se puede hacer estrictamente con flechas. Y entonces la idea finalmente después es poderlo hacer sin flechas, pero ahorita lo vamos a hacer con elementos, digamos, porque hay que hacerlo. Entonces, si yo me tomo un omega i arriba, en omega, un elemento, entonces eso me está asignando un omega i, que es un homomorfismo de x a xy, y un omega j, que es un homomorfismo de x a xj, que además conmutan con este diagrama, o se conmutan con el phi j asterisco. ¿Qué quiere decir que conmutan con el phi j asterisco? Pues quiere decir que si yo tengo estos morfismos, omega i, omega j, y los precompongo con el phi j, pues me da el respectivo omega j, ¿no? O sea, phi j compuesto, que ese es el phi asterisco. Quiere decir que estos triángulos son conmutativos, ¿no? Y que son los que convienen. Entonces, si yo estoy tomando omega en omega, esto me determina un cono, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo aquí del lado derecho, esto, es que realmente ese omega me está determinando un cono, porque eso lo puedo hacer para todo i objeto en la categoría de índices, y conmuta, o sea, ese omega me está determinando un cono en la categoría de, como un cono sobre el diagrama de. Y entonces, como tengo un cono, entonces por supuesto tengo un morfismo único que va de x al límite de los x's, ¿no? Y entonces ahora ese morfismo único que lo llamo omega, estoy haciendo un abuso de notación, pero estoy llamando igual, ese morfismo único lo puedo ahora aplicar el funtor ohm. Y entonces lo que está diciendo ese omega barrita es que a cada omega le estoy asociando un homomorfismo de x al límite. O sea, estoy haciendo esta función de aquí para acá, ¿no? Que es la que estaba buscando. ¿De acuerdo? Y como pueden ver, esto es canónico en el sentido al menos intuitivo, en el sentido de que no hice ninguna elección realmente, ¿no? Para cualquier omega, las phi j ya estaban fijas, entonces para cualquier omega yo podía hacer eso. Y entonces eso ya me da un morfismo, o sea, lo que estoy diciendo es que siempre existe, de cualquier cono a este sistema, existe un morfismo a los homomorfismos, existe un morfismo al otro cono, ¿no? Y entonces eso ya me está diciendo que los homomorfismos de W um, eh, sea, me está diciendo eso que quería, o sea, lo voy a cambiar. ¿No? Para cada cono estoy escogiendo un morfismo que va de el omega tilde que va para acá, ¿no? O sea, este omega, estoy ofreciendo el omega tilde que está de este lado, ¿sí? Desde este lado. Y entonces eso ya me da un morfismo de conos. Por supuesto, ese omega tilde conmuta con los respectivos morfismos que están bajando, ¿sí? Y entonces eso ya me da el morfismo de conos que estoy buscando, y entonces eso ya demuestra que este objeto es un objeto final. Eh, ¿Sí? Casi. Es decir, tengo que mostrar que no depende de nada y que bla, bla. O en todo caso, esta misma construcción lo puedo hacer para el límite en particular y hay que ver que tengo la de regreso y entonces que son isomorfismos, ¿no? Mira, como quiera que sea, pero eso es lo importante de la idea. Ahora, todo esto que les acabo de decir se puede condensar en estas propiedades que les escribimos aquí, estas propiedades que están aquí escritas en verde. Todo se puede condensar en eso, se puede decir que es lo mismo, lo único que hay que interpretar es qué quiere decir un morfismo de diagramas del funtor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, de aquí arriba, que es un morfismo de conos, eso sí, ¿cómo entender que es equivalente a dar un morfismo del objeto terminal, o del cero, del objeto con un único punto, que es un objeto terminal, a los diagramas, al diagrama H de asterisco? Pero es más o menos lo que hice del lado izquierdo, más o menos lo que hice hace ratito en la siguiente página. Y luego lo demás se sigue por las propiedades universales del límite. Entonces se obtendría aquí lo del límite. Pero esto es así como que con la situación fancy, digamos, o sea, utilizando
las propiedades universales así directamente aquí, ¿no? Con los homomorfismos, pero creo que esto que les expliqué de este lado tiene su carisma porque me hace entenderlo en términos de conos concretamente, ¿no? O sea, lo tenemos así como se ve, bueno, tenía más de la clase, tenía un poco más, pero pues ya no nos da tiempo. Pues, cayó en internet, entonces ya no pude terminar. Entonces la siguiente clase retomamos aquí, en esta página. Hagan su tarea, traten de hacer este ejercicio también, o sea, como para que se den cuenta cómo va, entender esta demostración bien, y van a ver que está. También, que los anticipo, cuando yo quiero demostrar que dos objetos son isomorfos, hay otra estrategia de demostración que ya les había platicado, que es utilizar el lema de Yoneda, porque dos objetos son isomorfos si solamente si sus funtores representables respectivos son isomorfos, ¿no? Dos objetos son isomorfos si solamente si sus funtores representables asociados, o sea, sus ohms con estos objetos fijos, son isomorfos. Y entonces, justamente esto que estamos demostrando es eso, ¿no? O sea, que conmuta, o sea, si yo quisiera demostrar que conmuta con límites, o que son isomorfos estos objetos, me bastaría demostrar que sus ohms respectivos, o sea, que sus morfismos que le entran y que le salen, son isomorfos. Y a veces es más fácil hacer eso. Piensen que, por ejemplo, la propiedad de distributividad de la suma directa con el producto tensorial en espacios vectoriales me está dando un isomorfismo. Es un isomorfismo canónico, ¿no? Entre que V tensor U más B es lo mismo que V tensor U más U tensor V, como tenga que ser, ¿no? Eso lo pueden demostrar utilizando el producto tensorial o utilizando el lema de Yoneda. Y entonces, utilizando el lema de Yoneda es más fácil ver que los funtores de homomorfismos son iguales o son canónicamente isomorfos. Y sale muy rápido así que si lo tratan de hacer con directamente, por ejemplo. Entonces, justamente esa es la ventaja de los funtores representables. O sea, si yo sé que ya que los funtores representables, a fin de cuentas, en el lema de Yoneda estoy usando funtores representables, preservan límites o colímites o estas cosas que estoy diciendo, en este caso que preservan límites, entonces, ya está, ¿no? Funtores representables preservan límites y funtores correpresentables preservan colímites, ¿ok? Entonces recuerden que los funtores representables es en la primera variable, el objeto que representa, y los correpresentables es en el ohm, pero en la segunda variable. En otras palabras, que es un funtor, tiene que ser un funtor contravariante, ¿ok? Bueno, entonces esa es la situación y eso es muy importante para demostrar isomorfismo. Me gustaría hacer algunos ejemplos en la siguiente clase también para que vean cómo facilita la demostración en cierto sentido. Y de hecho la demostración esta que les presenté al principio es un poco es una cosa que sucede siempre en categorías y eso sucede por el lema de Yoneda, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es un poco la forma general en la que hace la demostración de categoría. Bueno, pues ya, vamos para no quedarme con las ganas de que les he dicho esto, que se pongo aquí, pero no retomamos así. What do you want to know?